Bueno, mis amados, como ya hemos visto en este primer punto, pues hablamos de la prudencia. La prudencia que es actuar con inteligencia, no postergando el mensaje, mucho menos eludiéndolo. Pero quiero tocar el segundo punto, que es la sabiduría. Dijimos, el tema es la sabiduría y la prudencia en la vida del cristiano para la tarea misionera. Primero abordamos el tema de prudencia y ahora continuaremos con el tema, sí, o subtema de sabiduría. Y para ello, mis amados hermanos, hermanas mías, mire, este segundo punto le denomino de la siguiente manera. Un misionero debe pedir sabiduría de lo alto para compartir el mensaje, pero también el misionero espera que Dios coordine las circunstancias, el momento y el lugar exacto y preciso para poder, pues, realizar esta obra. Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo 30 al 35, Hechos, versículo 8, 30 al 35. La palabra nos enseña, la palabra nos dice, hermanos, Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Y lógicamente, mis amados hermanos, mire, ahí podemos observar que también dice: dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Preciosa palabra ahí en Hechos capítulo 8, versículos 30 al 38. Estamos hablando de que un misionero debe de pedir sabiduría de lo alto para que así se pueda compartir el mensaje de la salvación, sabiendo que estamos esperando que Dios coordine las circunstancias y el momento preciso, el momento exacto para que se pueda realizar, ¿sí?, ese compartir del evangelio. Podemos observar en este relato que Felipe, además de obedecer, tuvo la sabiduría y el discernimiento para acercarse y comprender lo que Dios quería hacer con ese etíope, con ese eunuco. Dios había coordinado las mejores circunstancias para que éste recibiera el mensaje, ya que el Espíritu Santo lo había preparado todo. Este hombre había estado adorando en Jerusalén y tenía hambre de la palabra. Por eso venía leyendo las Escrituras. Al igual que Felipe, debemos identificar el momento y la circunstancia precisa para hablar de Cristo. Dios, mire, Dios coordina los momentos y da oportunidades donde menos nos imaginamos. Es por ello que debemos pedir discernimiento, sabiduría y prudencia para identificar el momento adecuado. Felipe tal vez pudo pensar que este hombre poderoso no lo iba a escuchar,
pero Dios le dio la oportunidad en el momento exacto, en el momento preciso, mis amados. Tomemos el ejemplo de Felipe, siendo sensibles a la voz del Espíritu Santo. Dios es tan bueno y nos ama tanto que nos ha escogido a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestras imperfecciones. Pero lo hizo, ¿sí? Primero llamándonos, capacitándonos y enviándonos para que todos podamos compartir el mensaje de gracia, el mensaje de salvación, el mensaje que está esperando la persona que está en el lugar preciso, en el lugar exacto, necesitando ese mensaje de salvación para su alma. Así es que este segundo punto que le comento, pues qué precioso es nosotros poder tener esa capacidad de entender que es necesario solicitar también la sabiduría. Recuerde, la sabiduría y la prudencia en la vida del cristiano para la tarea misionera. Pero les dije también al principio, hermanos, y ya pasando hacia el punto número 3 que quiero compartir con ustedes. Un misionero confía que Dios respalda la proclamación de su evangelio y lo respalda con señales milagrosas. Hechos, capítulo 8, ahora del versículo 39 al versículo 40. Hechos, capítulo 8, ¿sí? Versículos 39 y 40. Dice la escritura: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. O sea, terminó su misión con el eunuco. Terminó esa misión ahí con este hombre, ¿sí? Con el etíope. Pero después el Señor lo llevó a Azoto. Continuó con el evangelio, continuó predicando. No se conformó con lo que ya había hecho. Ahora bien, les dije que el tercer punto estaríamos hablando de confianza. Confianza. Confianza en que Dios respalda nuestra predicación. Confianza en que Dios respalda nuestro testimonio. Y que no es otra cosa más que su propia palabra y el testimonio que nosotros otorgamos y podemos dar con nuestra vida, ¿sí? De nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos mantenemos llenos del Espíritu Santo y dispuestos a dejarnos guiar por Él, hermanos, hermanas, Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de nuestras vidas. Y además del milagro de la salvación, déjeme decirle que pueden ocurrir señales sobrenaturales que impulsarán a algunas personas a acercarse cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Y así, mire, poder ser rescatadas de la forma mala y de la forma vana de vivir, y aún ser rescatadas de las tinieblas en las cuales ellos viven. Felipe el evangelista estaba lleno del Espíritu Santo, que fue transportado de manera sobrenatural para que siguiera proclamando el evangelio en otros lugares que también necesitaban el mensaje. Es por eso nuestra única preocupación debe de ser predicar a Cristo, anhelar servirle, confiando que Dios se encargará de todo lo demás y nos seguirá usando como instrumentos de bendición y de influencia sobre muchas otras tantas personas. Hay mucha necesidad de Dios, hermanos míos, en el mundo. Donde menos nos imaginamos hay personas ansiosas de recibir un mensaje de aliento, aunque aparentemente no lo demuestren. A veces nos llenamos de prejuicios hacia ciertas personas. En ocasiones somos muy tímidos para hablar del evangelio. Pero a través del ejemplo de este hombre, de este siervo de Dios, de Felipe,
podemos aprender que debemos confiar en nuestro Señor Jesucristo y esperar el momento preciso sin dudar. No dudemos. Es precisamente que por eso tenemos que solicitar, tenemos que pedirle a Dios, dame prudencia, Señor. Anhelo que me capacites con más sabiduría, pero también, por favor, otórgame, Señor, esa fe, esa esperanza que me va a llevar a poner la confianza plena en que tú, Señor, estás en el asunto. Qué precioso entonces ver así este tema en una forma integral. La sabiduría, la prudencia y la confianza en la vida del cristiano para la tarea misionera. Nunca sabremos dónde está esa persona que está siendo tocada